Ya estamos, ¿vale? Sí, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de DIRSE, ya el último para terminar el año. Y hoy vamos a hablar de biodiversidad, un tema que desde luego cada vez está más presente en las empresas, en la gestión ASG y desde luego un reto enorme a nivel global para la sociedad a todos los niveles. Entonces, hoy vamos a hablar de biodiversidad, pero además desde una perspectiva que yo creo que es muy interesante en cuanto a la medición del valor de la biodiversidad y su traducción a términos económicos, ¿no? También un reto para nuestra profesión hoy en día, para el diálogo con todos nuestros grupos de interés, para la gestión empresarial, etcétera, etcétera. Y lo hacemos de la mano de Ecointelligent Growth, ¿vale? Primero con una ponencia de Eva Garrel, que es la directora de negocio con impacto positivo en esta organización, y de David Font, que es manager de Cycle, también en Eco Intelligent Growth. Y después, pues como siempre, después de la ponencia y de un marco un poco más teórico, siempre pues nos gusta en estos webinars pues contar con la participación de profesionales de diversas organizaciones que nos cuentan cómo esto lo llevan en su día a día en las empresas, en sus empresas, cómo lo gestionan, etcétera. Y luego, bueno, luego os presentaré a quién me va a acompañar en esta mesa de debate. Así que nada, no me extiendo más porque tenemos una sesión, como siempre, de una horita. Y Eva, David, os doy paso antes de después participar en la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días a todos. Dejad que comparta y que se vea muchísimo mejor. Bueno, pues sí, nos viene una sesión la más de interesante y una sesión que va a enmarcar mucho el año 2026. Y no tengo conmigo mejor acompañante que al rector David Font. Buenos días, David. Buenos días, Eva. Aquí Carlos ha hecho una excelente introducción. Primero, ambos os queremos agradecer la oportunidad para hablar de este tema que es, veréis por qué tan crucial y que puede resultar todo un reto saber cuáles son los primeros pasos, cuáles son las herramientas que tenemos para su medición, por qué es beneficioso para las empresas y ya no vamos a decir para la sociedad hacer esta medición, pero sobre todo vais a ver que va a ser una sesión que lo que buscamos es a que haya una divulgación, pero a la vez dar los conocimientos prácticos que puedan daros las capacidades para poder afrontar este año 2026. Así que lo primero vamos a hacer con David, el que vamos a hacer es sentar unas bases. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de biodiversidad hay un punto que puede parecer como sobre todo si no vienes, como veréis, que uno de los mejores expertos para mí es David y entenderéis el porqué para hablar de estos temas, cuando no lo vienes de esa rama de conocimiento, puede parecer un reto entender qué significa la biodiversidad y sobre todo cuál es la interacción que tiene en nuestro día a día, en el status quo tal cual como vivimos y sobre todo cómo se conecta esto con la gestión empresarial y por tanto la toma de decisiones en la gestión del impacto integral en las organizaciones. Evidentemente, en función de la madurez que tienen las compañías cuando necesitan hacer esta gestión del impacto, hablar de temas ya más concretos, como es el caso de biodiversidad, pues requiere de una toma de decisiones previas que os vamos a contar. Lo primero es lo que ha dicho Carlos muy bien, que es el hecho de decir la biodiversidad, y agradecemos que se dé voz a hablar de este tema, no es casual que cerremos el año también con este tema. ¿Por qué? Porque cuando vamos viendo en sostenibilidad cuáles son aquellos temas que van cogiendo fuerza y se van priorizando en la agenda empresarial, la biodiversidad se enmarca en el año 2026 como uno de estos temas cruciales. ¿Por qué? Porque sus impactos son transversales para todos los sectores, todos tenemos dependencias de estos y todos estamos expuestos a unos ciertos riesgos. Cuando visualizamos a 2 y a 10 años cuál es aquella realidad que todos nos vamos a enfrentar, cuantos más nos alejamos en el tiempo, la predominancia que tienen los riesgos ambientales es mayoritaria y si os fijáis, no es casual que en el tema de este webinar el segundo el mayor riesgo y el tercero de forma transversal es del tema del que vamos a hablar, el cambio crítico que tenemos en los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Todo esto se enmarca en algo que conocéis muy bien, es decir, si hablamos mucho del cambio climático, el cambio climático es uno de las principales crisis que tenemos, pero no es la única crisis dentro del marco de la crisis planetaria en el cual estamos inmersos. La biodiversidad, en el fondo, en esta slide, lo que estáis viendo son nuestras profundas dependencias, cómo nosotros hemos transformado el entorno donde vivimos,
pero a la vez los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. Dentro de las distintas eras geológicas, actualmente una de que está muy comentada y que seguramente conoceréis es la del antropoceno, porque en el fondo nosotros hemos transformado de forma mayoritaria el entorno y ya tenemos una actividad que es capaz de poder afectar en todos los ecosistemas. ¿Pero qué es exactamente la biodiversidad? David os lo explicará mucho mejor que yo. Pero en el fondo hay un punto que cuando le preguntas a los niños o le preguntas a personas que no vienen de esta rama de las ciencias, piensan siempre en los reyes de la sabana, en los reyes de la jungla, pero la biodiversidad es algo muchísimo más complejo y muchísimo más precioso en sí. Porque cuando hablamos de biodiversidad no solo es comprender la variedad que tenemos en ecosistemas, es la variedad de especies, pero un punto crítico es la variedad genética. Y lo que está claro es que la biodiversidad para toda compañía y para toda persona nos ofrece unos servicios que son críticos. Y esos servicios críticos son aquellos que se relacionan con los servicios y productos que ofrecen las compañías y que nos tienen nuestro propio día a día y en nuestro status quo. Lo que es una verdad incuestionable es que cuando ya hemos tenido esta revolución industrial, en la cual nosotros ya estamos casi en la quinta, lo que ha pasado en estos 150 años ha sido que ha habido una pérdida espectacular. Y cuando ha habido este boom poblacional a partir de los años 70, lo que vemos es que ha habido un 58% de pérdida de biodiversidad. Y cuando proyectamos hacia el futuro, y es decir, proyectamos hacia 2050, fijaros que el 30% de las especies existentes se estima que pueden extinguirse para el año 2050. Por tanto, si hablamos de este tema, es que a día de hoy nos enfrentamos a una crisis que independientemente de la empresa, de su sector, de su tamaño, se ve afectada por este entorno. Y por eso es tan importante comprender primero cómo medimos para abordar las estrategias y planes de acción que puedan ser necesarios. Y en ello, aquí yo ya dejo a David, es cómo se enmarca todo esto de la monetización. Muchas gracias, Eva. Entiendo que te tengo que ir diciendo, ¿no? De pasar de página, Sí, vale. Ok, todo bien. Vale, pues a partir de aquí, hecha la introducción, me gustaría hablaros un poco de, primero, daros contexto de por qué creemos que es una buena idea ponerle valor a la biodiversidad. Y hecha esta segunda introducción, os hablaremos un poco de la herramienta que hemos desarrollado para, para pasar de la teoría a la práctica y poder cuantificar este valor a todos los niveles, ¿vale? A nivel de producto, a nivel de proyecto, a nivel de organización, hasta a nivel de región incluso. Entonces, el tema de la valoración económica de la biodiversidad es un tema que se lleva hablando durante muchísimos años, ¿vale? O sea, fácilmente 40, 50 años. No es un tema libre de controversia, porque siempre poner un valor a lo que es la naturaleza y al capital natural, pues siempre vas a encontrar posiciones ¿no? En cada lado. Nosotros tenemos un enfoque que está basado en un consenso bastante grande y es que si se hace bien, pues aporta valor, ¿vale? Si esa valoración económica se hace de forma justa, de forma precisa, escuchando a todas las partes, pues puede ser una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad. El hecho de no hacerlo tiene el riesgo de que no entre en la conversación y de que a nivel de inversión, a nivel de, bueno, de movilizar capital hacia la conservación de la biodiversidad, pues que no que pierda fuerza. Entonces, partimos de la base de que hecho correctamente puede aportar valor, como he dicho. Si seguimos, vale. Em, Sin entrar mucho en el detalle, pero sí que es verdad que existen estudios, ¿vale? Como el que hemos utilizado para esta slide, en los que un poco te describen con detalle todas las palancas que una empresa o una organización puede utilizar para justificar hacer este ejercicio. ¿Vale? Existen muchas palancas que dependen
del sector, dependen un poco del tamaño de la empresa, de la ambición de la empresa. Y estas un poco se resumen en en estas seis palancas que veis aquí, ¿vale? Que van desde lo que es gestión de riesgos y de cumplimiento normativo, pasando por razones puramente económicas de ahorro de coste y de rendimiento económico. Luego tenemos reputación y valor de marca. Luego pasamos a oportunidades de negocio e innovación, seguido por más ampliamente lo que es la gestión sostenible de los recursos alineado con estrategias de sostenibilidad. Y por último, lo que es la influencia en lo que es la configuración de políticas y regulaciones medioambientales, ¿no? Todo lo que es la parte bueno, de influencia. Estas seis palancas pues serán más o menos relevantes, ¿vale? Para cada organización, pero creemos que existen razones de sobras para poder justificar hacer el ejercicio bueno, simplemente es ver en cada caso cuál tiene más sentido de todas estas. Si pasamos a la siguiente, vale. Un tema importante es el digamos, la dualidad que presenta la biodiversidad, en el sentido de que la puedes, digamos, impactar negativamente, pero también positivamente a través de acciones de regeneración, ¿vale? Esto presenta una oportunidad muy interesante porque aquellas organizaciones que sean capaces de generar este impacto positivo pueden, bueno, tienen la capacidad de ponerle valor económico y pasarlo un poco a unidades que el sector financiero entiende. Y entonces ya entramos un poco en el lenguaje que todos hablamos y se pueden utilizar métricas pues como métricas relacionadas con el retorno económico, ¿vale? Existe una frase que es bastante popular que la dijo el ex vicepresidente de la Comisión Europea, que decía que por cada euro que tú inviertes se genera un valor económico de entre 8 y 38 euros, ¿vale? Esto quiere decir que si somos capaces no solo de ponerle el valor concreto, sino que si somos capaces también de explotar de forma inteligente esto, pues realmente puede ganar la organización que impulsa la acción y puede ganar la sociedad, porque el retorno social es obvio. Vale. Y por último también, bueno, comentaros que obviamente ponerle valor a la biodiversidad no es un tema sencillo, ¿vale? Existen muchas presiones que llevan a impactos sobre la biodiversidad y estos van pues, desde ocupación y transformación de tierra, pasando por eutrofización, acidificación, disponibilidad de agua, toxicidad, cambio climático, etcétera, ¿vale? Esto hace que el ejercicio sea, bueno, relativamente complejo. Si pasamos a la siguiente, os puedo hablar un poco de lo que existe, digamos, lo que, lo que es el estado del arte. ¿Vale? Nosotros cuando analizamos herramientas hace ya un tiempo, pues nos dimos cuenta de que existían diferentes limitaciones que creemos que son fundamentales, ¿no? Para poder hacer bien el ejercicio. El primero que nos encontramos es que esta monetización que se puede realizar con herramientas existentes se centraba sobre todo en ocupación y transformación de suelo, ignorando todas las presiones que os he comentado antes, ¿vale? Cambio climático, toxicidad, disponibilidad de agua. Esto hace que se infravalore sistemáticamente ese valor de la biodiversidad. Una segunda limitación que es importante es que cuando se reportan estos precios, ¿no? Porque al final es un precio, ¿no? Lo que necesitamos para ponerle valor a estos servicios ecosistémicos, siempre se reportan a nivel de país o a nivel de bioma. Y esto quiere decir que si bien los impactos tienen una dimensión, digamos, espacial muy clara, porque ocurren en un sitio concreto, cuando tú luego utilizas estos precios genéricos, pues pierdes todo el detalle.
Entonces, luego veremos que esto tiene implicaciones muy importantes cuando pasas a precio y que te dan unas incertidumbres que pues son difíciles de tolerar. Y por último, la tercera limitación que encontramos es que si bien existen un montón de servicios ecosistémicos, que los ha introducido Eva, casi siempre estas herramientas se centran en lo que es el aprovisionamiento de producto, ¿vale? O sea, extracción de biomasa, alimentos, madera, etcétera. ¿Vale? Estas tres limitaciones pues son muy relevantes y generan mucha incertidumbre que creemos que hay que mejorar. Para eso, nuestro enfoque creemos que tiene que superar estas tres limitaciones, ¿vale? Mediante la incorporación de todas esas presiones, pero también incorporar toda esa complejidad, ¿vale? De los ecosistemas y también de los sistemas socioeconómicos que al final le ponen valor. Y para eso, pues es crítico mantener un alto nivel de detalle espacial. Todo esto está fuertemente alineado con los marcos de referencia, como puede ser el TNFD, ¿vale? Ya que no solo te invitan y te dan soporte para medir esos impactos y también las dependencias derivadas, sino que ponen hincapié en recoger esa complejidad y que el ejercicio, digamos, que tenga esa dimensión espacial que te permita poder recogerlo. Si pasamos a la siguiente, vale. Hecha un poco la introducción sobre por qué tiene sentido ponerle valor a la biodiversidad y cuál es un poco el estado del arte y un poco cuáles son las carencias que hemos identificado. Partiendo de esta base, en EIG y en Grupo Construcía decidimos hace ya 3 años desarrollar esta herramienta, ¿no? Que hemos llamado Biodiversity Counts y que tiene la ambición de un poco mejorar el estado del arte y generar una herramienta que no tenga todas esas limitaciones y de que pueda hacer la medición del impacto y la monetización del mismo con la precisión que creemos que el reto merece. Entonces, a continuación os comento un poco primero la historia, brevemente. Esta herramienta forma parte de una familia, ¿no? de herramientas que llevamos trabajando EIG a través del grupo Construcía con KPMG Holanda. ¿Vale? Si no recuerdo mal, llevamos 7, 8 años ya trabajando y esta familia se denomina Lean to Cradle True Value. Se denomina así porque combina el método Lean, ¿vale? Que se utiliza mucho en el sector construcción, pero también aplica a muchos otros sectores. La filosofía Cradle to Cradle, ¿vale? Que está muy enfocada en la minimización de residuos, en utilización de energía limpia y en trabajar en en proteger la biodiversidad junto con el método que se llama True Value, que está desarrollado por KPMG, ¿vale? Que es un método que al final lo que hace es internalizar las externalidades que genera una empresa, ¿vale? Todo ese valor social que se pierde o se gana, pues internalizarlo dentro de la contabilidad de la empresa. Y esta herramienta se engloba dentro de esta familia. ¿Por qué esto es importante? Porque realmente es una pata de muchas otras, ¿vale? Al final nuestra filosofía es que ponerle un valor, o sea, hacer esa internalización e integrar todo ese valor social dentro de la contabilidad de la empresa, entendemos que no solo aplica a la biodiversidad, aplica también a impactos sociales que se pueden generar en la cadena de valor, y también a lo que es la salud humana, ¿vale? Impacto sobre la salud humana. Entonces, estamos en continuo desarrollo para poder ofrecer al final no solo una herramienta, sino un marco de internalización de externalidades para que la contabilidad de la empresa pueda integrar plenamente todas las patas de la sostenibilidad.
Vale. La herramienta como tal, más tarde os voy a dejar el enlace de un white paper donde se explica con mucho más detalle. ¿Vale? Obviamente, o sea, no tiene sentido ahora entrar en el detalle absoluto, pero simplemente voy a resumir un poco cómo, o sea, cuál es la lógica interna de esta herramienta. Aquí veis que hay una secuencia de 4 etapas y es un poco la secuencia que sigue la herramienta. La herramienta parte de lo que se denomina un inventario del ciclo de vida, porque está pensada para poder funcionar a través de un análisis del ciclo de vida, ¿vale? Ya sea de un producto, de un proyecto, de una organización, ¿vale? Eso no quiere decir que no puedas hacer ejercicios centrándote en alguna etapa, pero sí que está totalmente preparada para recibir todo este, digamos, inventario, que al final es todos los impactos que suceden en todo el ciclo de vida asociado, pues, por ejemplo, a un producto, ¿vale? Desde pues, uso de recursos hídricos, toxicidad al agua, etcétera, ¿vale? Todo ese inventario, todos esos pequeños impactos que van ocurriendo, eh, digamos que se agrupan dentro de un inventario consolidado y es lo que recibe la herramienta para realizar el cálculo. Este inventario es importante que actividades clave se regionalicen, ¿vale? Es importante que, aunque la herramienta como tal puede aceptar diferentes niveles de detalle, o sea, tú le puedes decir, mira, sé que he usado tantos metros cúbicos de agua dulce en España, pero no sé exactamente dónde, porque no tengo esa información, ¿vale? La herramienta igualmente te lo va a aceptar. Pero si tú le dices que has hecho una extracción de agua en una cuenca hidrográfica o en un punto en concreto de esa cuenca, pues la herramienta va a trabajar con mucho más detalle, ¿vale? Entonces, siempre que hay una actividad que consideramos que es clave, siempre es mejor añadirle todo ese detalle de información espacial. Una vez tenemos este inventario, que no tiene por qué generarse de nuevo, ¿vale? Puede ser un inventario que se puede reutilizar de un análisis de ciclo de vida, de un cálculo de huella de carbono, ¿vale? De un ejercicio ya existente, se puede reutilizar todo ese modelo y entonces simplemente se alimenta el modelo. Hay un primer paso, una vez tienes este inventario, que es el de medir el impacto en biodiversidad. Aquí nosotros nos apoyamos en un método que creemos que es el mejor, que es Impact World Plus, ¿vale? Es un método que han desarrollado diferentes universidades y que lleva muchos años en desarrollo. Y es el método que te permite un mayor detalle para hacer esa caracterización del impacto, ¿vale? Tener en cuenta que hay ciertas presiones que esta caracterización se hace usando celdas muy pequeñas, ¿vale? O sea que tú tienes realmente una representación de todo el mundo dividido en pequeñas celdas y tú luego coges el valor que corresponde, ¿no? Al impacto y esa es una fortaleza muy importante de este método. Una vez hemos hecho toda esta caracterización del impacto, utilizando este método, ya entramos en la parte de monetización, ¿vale? La parte de monetización son 2 pasos adicionales. El primer paso es medir el valor de los servicios ecosistémicos de la zona que tú estás afectando, ¿vale? Aquí se cogen todos los servicios ecosistémicos y se calcula uno a uno el valor que tienen y luego se agregan en un valor total. Y cuando tienes esa referencia, ese baseline, luego nosotros calculamos cuál ha sido la diferencia respecto a ese baseline que ha generado cada uno de los, digamos, cada uno de los objetos dentro del inventario, ¿vale? Cada pequeño consumo de agua, cada emisión de un contaminante, para cada uno de esos calculamos qué impacto ha tenido a nivel del valor de esos servicios ecosistémicos, ¿vale? Y de esa diferencia sale lo que nosotros asignamos como pérdida o ganancia de biodiversidad, ¿vale? Que es el último paso y el final, ¿vale? Una vez hechos estos 4 pasos, el modelo ya te va a entregar
digamos que el valor monetizado. Para hacer este ejercicio utilizamos la base de datos más completa que existe, que es la de ESVD, se llama Ecosystem Services Valuation Database. Y es una base de datos que, bueno, que está en continuo crecimiento y por lo tanto cada iteración se mejora el cálculo. Siguiendo, y ya voy a terminar porque sé que me estoy pasando de tiempo, pero darme 2 minutos, por favor, o interrumpirme, una de dos. Vale, entonces cuando pones en la práctica esta nueva herramienta y la comparas con otras, pues te das cuenta un poco de por qué tiene sentido hacerlo así. Vale, aquí veis que para un impacto, digamos, aleatorio, que es una ocupación de suelo para pasto en Brasil, pues los diferentes métodos te dan valores muy distintos, ¿vale? Entonces, al final no va de que te dé más o menos, sino de que tengas el valor preciso, ¿vale? En este caso, el valor era mucho menor al que te podría dar un método que trabaja a nivel de bioma o a nivel de país, ¿vale? Pero no siempre es así, ¿vale? El concepto es que te va a dar un valor mucho más preciso. Y ya para ir acabando, vale, aquí tenéis lo que es el enlace al white paper y nuestro contacto, ¿vale? Os invitamos a descargaros el paper y a escribirnos si tenéis cualquier duda. Y ya para acabar, ahora sí que sí, espero, ya, pues acabamos aquí. Muchas gracias. Muy bien. Nada, gracias David, gracias Eva, por ponernos un poco el contexto de, pues, de este reto que supone la biodiversidad, cómo se gestiona dentro de las empresas, cómo es algo que se puede medir, cómo es algo que se puede monetizar y bueno, al final, pues un ejemplo de una herramienta pues, que, para trabajar todo este reto que tenemos. Muchas gracias por este, como os decía, por este contexto y este marco un poco más teórico. Y como siempre en estos webinars, pues, y os decía, y os adelantaba al principio, pues nos gusta luego contar con una pequeña mesa redonda, mesa de experiencias, como lo queramos llamar, en la que, bueno, pues profesionales del ámbito de la sostenibilidad nos explican cómo lo llevan a cabo en su día a día, en sus organizaciones y empresas. Y hoy, y os voy a presentar a las personas que me van a acompañar en esta pequeña y breve mesa redonda. Eh, Me acompañan Cástor González, que es CEO en Circular Capital, y también Ignacio Puig García de la Vega, que trabaja en Ilunion y es técnico de sostenibilidad. Buenos días a los dos, creo que estáis por Buenos ahí. días, Carlos. Buenos días, Carlos. Pues nada, vamos al lío con las preguntas porque tenemos más o menos unos 20-25 minutos. Luego siempre, como sabéis, nos gusta contar con intervenciones pues, de las personas que estéis atendiendo a la sesión. Si tenéis dudas, comentarios, preguntas, etcétera, tenéis el chat, podéis ir dejando esas preguntas ahí y al final de esta mesa redonda, pues seguro que nos da tiempo a responder algunas de ellas o a todas, ¿vale? Eh, pues nada, Ignacio, Castor, empezamos. Nos han hablado, ¿no? David y Eva, pues bueno, nos han puesto en contexto de la biodiversidad, sobre todo desde una aplicación práctica dentro de las compañías en el ámbito ESG, que es algo que se puede medir, que se puede monetizar, que también es muy interesante. Pero bueno, también es algo relativamente nuevo en la gestión empresarial y es algo que no siempre es fácil, ¿no? Y siempre en este tipo de mesas redondas nos gusta hablar de retos. Y seguro que en vuestras organizaciones, vosotros que estáis intentando implantar proyectos en este ámbito, pues tenéis esos retos, ¿no? O retos o barreras, o como lo queramos llamar, para que nos contéis desde vuestra experiencia cuáles han sido estas principales barreras que habéis encontrado a la hora de medir y gestionar el impacto sobre la biodiversidad. Y empezamos, quien queráis, Ignacio, Castor, ¿quién se anima? Bueno, me animo yo. Lo primero, muchas gracias a Dirce por contar con Ilunion en este webinar. Y bueno, desde Ilunion le estamos viendo que las empresas encuentran varios obstáculos cuando intentan medir su impacto en biodiversidad. Por un lado, falta mucha información fiable, es decir, no siempre las empresas tienen datos ambientales detallados o mapas que permitan saber
dónde y cómo se está afectando a la naturaleza, a la biodiversidad. Eso por un lado. Luego, por otro lado, no existe una metodología única clara a día de hoy. Por lo tanto, o sea, hay muchas guías y marcos y estándares y eso genera dudas sobre cómo seguir y cómo compararse. Además, como ha comentado Eva al principio, la biodiversidad es un tema muy complejo y no se puede medir en una cifra exacta o una unidad exacta, como por ejemplo se puede medir la huella de carbono, que es en toneladas de CO2. Esto hace que sea difícil explicarlo internamente y priorizar acciones, lo que se suma a que a día de hoy, esperemos que con el tiempo se vaya integrando más, la biodiversidad no suele estar integrada en la toma de decisiones de las empresas, lo que hace que sea complicado conseguir recursos e implicar otras áreas. Además, finalmente, también estamos viendo que las empresas no cuentan con técnicos especializados en ecología, SIG o análisis de impacto de servicios ecosistémicos, lo que complica aún más este proceso de medir y gestionar el impacto sobre la biodiversidad. Muchas gracias, Ignacio. Castor, no sé cómo puedes completar esta respuesta de Ignacio acerca de barreras. ¿Alguna otra que se te Voy a ocurra? intentarlo porque yo creo que comparto y suscribo al 100% lo que comentaba Ignacio, ¿vale? Nosotros las principales barreras, solo por poner un poco en contexto a la audiencia, bueno, y lo primero también, gracias a Carlos por invitarnos, eh, nosotros gestionamos inversiones y desarrollamos activos inmobiliarios, ¿vale? Y las inversiones, principalmente tanto en activos inmobiliarios como en compañías. Entonces, cuando nos paramos a hacer una reflexión inicial sobre el largo plazo, una de las conclusiones que sacamos es, oye, a largo plazo, la sostenibilidad y todo lo que engloba la sostenibilidad deberá ser un commodity, ¿vale? Las compañías no se diferenciarán por ello, porque si no, no tendremos, no tendremos un ecosistema sostenible. Entonces, partiendo de esa base, la principal barrera que nos encontramos, uy, me estoy escuchando doble. Sí. La principal barrera que nos encontramos es la falta de información. Entonces, el primer foco donde dedicamos nuestros recursos ha sido en medir. Y es donde estamos ahora mismo centrados, estado 3 años desarrollando una plataforma que nos permita hoy poder decir, oye, lo que nosotros hacemos genera este impacto en materia de huella de carbono, genera este impacto en materia de huella hídrica, genera estos riesgos climáticos y otra serie de indicadores también más alineados con la circularidad, ¿no? Entonces, por resumir el punto de la principal barrera, es la falta de información homogénea. Después viene el segundo bloque, que es como comentaba Ignacio, que es, oye, necesitamos una metodología común con la que podamos hacer benchmarking para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Y eso, pues hay varios marcos, tenemos taxonomías, etcétera, pero necesitamos un poco más de rigor, ¿vale? Que es un poco lo que estamos viendo nosotros en el mercado. Y yo creo que sería el complemento, Ignacio, si me dejáis decirlo de esta forma, en base a nuestra experiencia. Genial. Muchas gracias a los dos. Bueno, son retos grandes. No es fácil, pero desde luego es un ámbito en el que cada vez se está trabajando más. Em, y además, y lo estamos viendo cada vez más estratégico, ¿no? Nosotros desde DIRSE, desde la profesión, siempre defendemos, ¿no? Que la gestión ESG, que la sostenibilidad es algo estratégico o debería ser algo estratégico claramente dentro de las empresas, ¿no? Y también yo creo que este contexto que estamos tratando hoy, la biodiversidad, y sobre todo desde el momento en el que estamos diciendo que hay herramientas para medirlo y para monetizarlo, ¿no? Entonces, desde luego, haciéndolo así, el impacto en las decisiones estratégicas debería ser clave. Entonces, me gustaría, Ignacio y Castor, que reflexionáramos un poco acerca de esto, ¿no? ¿Cómo puede esta monetización, herramientas como las que nos han presentado desde EIG, influir en la toma de decisiones estratégicas dentro de nuestras organizaciones? Castor, por seguir contigo, si quieres. Claro, venga, voy para allá. A ver, y aquí hay un tema que es, tenemos que aceptar
y yo creo que ya estamos ahí, en que solo se va a poder traccionar aquello que se pueda monetizar barra capitalizar, ¿vale? En el mercado para que tenga aceptación y después escalabilidad. Entonces, en el momento en el que esto lo hemos aceptado y empezamos a desarrollar y a encontrar herramientas en el mercado que nos permiten, digamos, poner cifras a la biodiversidad, esto se convierte también en una condición necesaria para que entre en la agenda financiera de cualquier compañía y de cualquier CFO o cualquier CEO incluso, ¿no? Entonces, aquí la reflexión viene en que al final lo que nos va a permitir hacer ese benchmarking es esta monetización, porque vamos a poder ser capaces de comparar esa asignación de recursos, esos escenarios y esas inversiones sobre una base común y objetiva. Y esto al final, la consecuencia es que permite alinear a la estrategia y al capital hacia las acciones con mayor impacto y valor. Y eso es un poco la reflexión que nosotros nos hacemos internamente cuando vemos la importancia que tiene el ser capaces de llevar el from call to action, ¿no? Oye, esto está bien, la teoría está bien, pero hay que aterrizarla a los números porque si no, esto no va a funcionar en la toma de decisiones. Y ahora es cuando estamos empezando nosotros en nuestros proyectos, en las primeras pruebas de concepto, a ver los datos. Y, oye, es como todo, esto es prueba y error y hay que ir mejorando e iterando. Pero ya estamos ahí, ya estamos poniendo datos y esto ya nos está empezando a permitir poder tomar decisiones diferentes. ¿Vale? Ignacio, ¿cómo ves Bueno, tú pues este aspecto? yo, perdón. Sí, pues yo también, como comentaba Castro, también el tema de la monetización y ponerle un precio a la biodiversidad, por así decirlo, hace que sea un ámbito comparable y a la hora de hablar con los comités de dirección y directivos y gente que no sea especialista en temas de biodiversidad, en temas de cambio climático y demás, pues estamos hablando de un volumen de negocio que eso ya afecta más. Entonces pasamos de tener datos, por así decirlo, etéreos o más generales a datos económicos que hacen que la toma de decisiones vaya hacia un lado o hacia el otro. Es decir, invertir en unas cosas y desinvertir en otras, invertir en unos lugares y desinvertir en otros. Y luego además, tener datos monetizados hace más fácil cumplir ahora mismo las exigencias de como la CSRD o el TNFD, que son regulaciones que están saliendo ahora y demás. Entonces, tener la parte de monetización hace que eso, más fácil cumplir estas exigencias y mejora la forma de reportar y explicar las decisiones. Ujú. Totalmente. Antes, Castor, decías prueba y error, ¿no? Sí, pero al final cuando implantamos algún proyecto es muchas veces la forma de trabajar. Y precisamente mi siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? Acerca de aprendizajes clave. Y pueden ser aprendizajes por algo que hemos intentado implantar y ha salido bien, o al revés, algo alguna experiencia que no ha salido tan bien como esperábamos, hemos decidido descontinuarla, ¿no? Entonces, quería precisamente que me comentarais, o que me comentaras, Castor, qué aprendizajes mm, dentro de esta prueba y error has experimentado, ¿no? En la aplicación práctica de este tipo de herramientas, pues de medición en biodiversidad, eh, o sea, en los proyectos, en las inversiones, en temas o procesos operativos. Totalmente. Pues, a ver, yo hilando un poco también con el primer punto, ¿no? Con la introducción que os hacía, al final, cuando lanzamos la compañía, tratamos de entender dónde teníamos esos gaps informacionales en un desarrollo completo, desde la A a la Z. Y ahí es donde vamos identificando los gaps y la conclusión que sacamos es, ostras, tenemos por encima de 40 50 gaps y hay algunos en los que hay herramientas que nos permiten tener ese output, esa información para tomar las decisiones, pero hay otros que tenemos que desarrollarlos de cero. Y esto como consecuencia nos expone a tener que desarrollar una plataforma que nosotros la hemos llamado CIREP, que acuña las iniciales de Circular Impact Real Estate Platform, ¿vale? Que es un conjunto de herramientas que al final hemos ido implementando, que estamos ahora en modo cartón, piedra, prueba y error, probando en los proyectos y que de hecho nos hemos apoyado mucho en la implementación de algunas de ellas con EIG, para ir viendo qué
qué tan buena era esa información, lo primero, y qué decisión diferente nos permitía tomar. ¿Vale? Esto os lo cuento un poco más a nivel genérico. Entonces, hemos tenido que iterar mucho, donde hemos visto pues, y cosas que venían derivadas de taxonomía, de levels, etcétera. Entonces, eh, ¿qué tres aprendizajes a lo mejor os diría que hemos sacado después de estos 3 primeros años tratando de iterar en esto? Al final, cuando mides de verdad, cuando te vas a medir de verdad, primero pasas por una fase de desarrollo y después por otra de resultado. Pero cuando mides de verdad, el riesgo deja de ser teórico. Se convierte en un criterio, os diría ya casi de diseño, que te cambia las decisiones técnicas y económicas desde el inicio. Y esto lo estamos ahora testeando en el segundo batch de proyectos. Hemos hecho ahora 6 primeros. Llevamos la primera implementación en los 3. Ahora estamos en los 3 segundos y ya hemos incorporado estos aprendizajes. ¿Vale? Ese sería un poco el primer aprendizaje. El segundo, os diría que hay que mirar el clima y el agua de forma integrada, ¿vale? Emplazamiento y edificio. Porque al final, eh, si no los miras de forma integrada, no identificas los riesgos operativos y financieros que antes te pasaban por desapercibidos. Y el tercer aprendizaje, os diría, la clave es no medir por medir, que eso es otra de las cosas que nos ha pasado, y lo parafraseo muchas veces con la parálisis por el análisis, ¿no? O sea, traducir los datos en la acción, que es un poco lo que os comentaba también al inicio. Las métricas, al final lo que aceleran son soluciones basadas en la naturaleza y estas soluciones te permiten tomar unas decisiones que reducen pues, esos riesgos futuros, ¿no? Y es un poco los 3 takeaways que yo creo, así en líneas generales, que hemos extraído de estos 3 años y medio de estos desarrollos y de iterar mucho. Ya os digo que hemos perdido mucho sudor tratando de entender muchas cosas, pero hay que hacerlo porque al final la fase o sea, lo complicado es pasar del 0 al 1. Después del 1 al 100, pues ya es iterar, ¿no? Y eso diría que es un poco el granito que os podemos aportar para la pregunta que nos hacías, Carlos. Me quedo con ese mensaje positivo, ¿no? Que una vez que ya hemos empezado a rodar, se acelera y es un poquito más fácil. Tengo una última pregunta, mirando, porque siempre nos gusta, ¿no? Que una última pregunta, mirar de cara al futuro. Y vamos a intentar no hablar de regulación, aunque en las mesas de sostenibilidad y sobre todo últimamente es complicado, ¿no? Pero desde luego la regulación es una palanca que nos condiciona y en este proyecto igual de manera especial, ¿no? O de manera muy notable. Pero pensando en el futuro y obviando un poquito esto de la regulación, ¿qué otras palancas, ¿no? ¿Qué otras palancas clave tenemos en las organizaciones para integrar la biodiversidad en nuestras estrategias ESG? Ignacio, por ejemplo. Bueno, sí, por un poco de alternancia voy a comentar yo mi punto. Bueno, David ha comentado anteriormente que hay multitud de palancas que permiten integrar la biodiversidad en la estrategia empresarial, entre las que se pueden encontrar pensar en riesgos, no invertir más, sino invertir mejor y invertir en lo que hay que invertir, trabajar en temas de innovación para encauzar también esa inversión y esos estudios, trabajar con los proveedores y sobre todo que el comité de dirección, que la empresa se dirija toda hacia el mismo punto, es decir, enfocarse en este caso en que la biodiversidad es importante y es un condicionante muy grande para la actividad de la empresa, entonces mover a toda la empresa en esa dirección. Y entonces, en el momento en el que todo esto pasa, en el que se invierte mejor, la empresa mira hacia la misma dirección, pasa esto de ser solo un tema ambiental, un tema de ASG, a un tema, a un activo o un tema estratégico de la empresa, lo que le puede hacer pues beneficiarse de muchas otras cosas. Sí, totalmente. Totalmente, Ignacio. Si quieres te cojo un poco el guante de lo que comentabas y acabo de completar un poco la pregunta. Eh, en mi opinión, o en la opinión también de Circular y de Grupo Construcción, al final
y obviando y aceptando que la regulación es un driver que está ahí, que para impulsarlo, al final nosotros vemos que una de las principales palancas es que hay que orientar la gobernanza y el capital hacia lo sostenible. Y cuando digo orientar es, hay que demostrar, que ya lo estamos demostrando, que la rentabilidad no está reñida con la sostenibilidad y por consecuencia todos los vectores de la sostenibilidad, donde está la biodiversidad, ¿vale? Nosotros en estos primeros proyectos estamos demostrándole al mercado que estamos generando una TIR por encima del 20% y demostrando lo que estamos midiendo en materia de biodiversidad y de impacto. Y ahora es cuando el mercado de capitales está empezando a decir, ostras, esto no se trata solo de generar retornos, es generar retornos haciendo las cosas bien y haciendo las cosas bien para las personas, para el planeta y para las propias empresas. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay una palanca que es orientación mediante la gobernanza y el capital hacia la sostenibilidad e influencia, ¿vale? Desde la demostración de que esto es posible, ¿vale? La segunda palanca es medir y monetizar para priorizar. Porque al final, si os fijáis, venimos hablando ahora un poco en la conversación de el principal reto es medir, el segundo es monetizar eso que medimos, pero esto es para que se puedan priorizar las decisiones, ¿vale? Y el tercero es activar soluciones basadas en la naturaleza en toda la cadena de valor, ¿vale? Y esto lo hago creo que era importante comentarlo, ¿vale? Porque al final ya hay muchas soluciones, tanto productos o servicios que se están desarrollando, que hay que impulsarlas, que hay que ponerlas en el campo de prueba porque hasta que no lleguen a un volumen mínimo en el que puedan entrar en competencia o en paridad de coste con elementos que no son tan que no son tan, o sea, que son más negativamente impactantes en materia de biodiversidad, hasta que no se llegue a ese punto, no llegaremos a esa masa crítica que empieza a desplazar lo tradicional versus lo sostenible, ¿no? Y esa es una de las palancas que hay que impulsarlas también, que al final vuelve un poco o está relacionada con el mismo punto, ¿no? Desde el capital, hay que invertir ahí. Y nosotros uno de nuestros esfuerzos lo estamos centrando ahí y estamos demostrando con proyectos, por ejemplo, como el de Onex, que hay cabida para desarrollar este tipo de soluciones y de compañías y que no rechazan a un porcentaje de rentabilidad. Al revés, son soluciones incluso más rentables que las tradicionales. Con lo cual, esas son, os diría, las tres palancas que vemos que habría que pisar ahora para acelerar esto, ¿no? Como catalizador. Esto. Y al final yo creo que acabas de expresar un poco, pues en este caso estamos hablando de biodiversidad, pero que podemos extender al contexto de la sostenibilidad, ¿no? Como desde luego, mirando por el impacto en nuestro entorno, en nuestros grupos de interés, también esto tiene una incidencia directa en la estrategia y en el negocio y en el resultado de las empresas, ¿no? Y este es un ejemplo excelente. Así que muchas gracias David, Eva, por vuestra presentación inicial y a Castor y a Ignacio, pues esta charla breve que hemos tenido los tres, ¿verdad? Y nos queda un rato para preguntas que puedan tener los asistentes y estoy viendo en el chat que tenemos dos preguntas, además muy interesantes, que nos ha hecho Arancha, que si os parece, pues os las traslado y ya vais recogiendo el guante y vais contestando, ¿vale? Nos hace, como os decía Arancha, dos preguntas. Una pregunta, la primera, igual un poquito más técnica, ¿no? En la que nos dice, nos cuestiona cómo se puede considerar o evitar el doble conteo, pues por la interrelación con otro tipo de impactos, ¿no? Y nos da el ejemplo, oye, por ejemplo, impactos en cambio climático que a su vez impacta en la biodiversidad. No sé, con esta herramienta o con otras, o técnicamente, cómo podemos evitar o considerar este doble conteo, ¿no? A la hora de considerar el aspecto de la biodiversidad. No sé si ahí quizá David o Eva, Entiendo, sí, más entiendo que la relacionado cojo con yo. vuestra exposición, ¿no? Sí. Recojo el guante. En principio, por diseño no tiene que haber ningún tipo de doble contabilidad, porque para tú llegar a medir el impacto en biodiversidad,
tienes que previamente medir el impacto en diferentes presiones, ¿vale? Una de ellas es cambio climático, otra es ecotoxicidad, deprivación de agua, etcétera. Entonces, en principio, si bien hay algún tipo de, obviamente hay interacciones, pero por diseño es, cada presión se mide por separado y luego se agrega el impacto total en la biodiversidad. Entonces, excepto algún tipo de, ya te digo, interacción que sea, digamos, de una complejidad alta de medir, no debería de haber ninguna doble contabilidad. Vale. Y Arantxa nos hace otra pregunta, no tanto técnica, sino un poco más estratégica o de relato o de narrativa, ¿no? Pero totalmente relevante e importante, dice, asumo que una barrera importante, eh, porque claro, hemos hablado antes de barreras en la obtención de datos, etcétera, ¿no? Que no siempre es fácil. Y dice, asumo que una barrera importante previa a obtener esos datos, y yo comparto con ella, es lograr que los tomadores de decisión vean la importancia de invertir en medir este tipo de impacto. Realmente, si nuestros mayores, nuestros jefes o la dirección em, no tiene en cuenta esta importancia, luego el resto es imposible, ¿no? Dice, eh, ¿qué habéis identificado como buenas prácticas para comunicar el valor para el negocio de evaluar este tipo de impacto? O sea, dentro de vuestras organizaciones, ¿cómo habéis logrado convencer a la dirección, al CEO, a la presidencia de que esto merece la pena, ¿no? Bueno, pues si queréis Quizá empiezo Ignacio, yo. Castor, vuestra experiencia. Sí, desde nuestra experiencia, últimamente han salido muchos estudios que evidencian que la biodiversidad es un porcentaje relativamente alto para los cuentas de resultados de las empresas, con lo cual lo primero es dar esa información, es decir, la biodiversidad supone el X% de nuestro negocio, con lo cual si no medimos e invertimos en esa biodiversidad, podemos perder un X% de facturación porque todo está relacionado y está establecido. Ahora mismo no recuerdo el dato y es un poco a nivel general, a nivel de todas las empresas, pero está establecido que un X% de la facturación de las empresas está vinculada a la biodiversidad y al capital natural. Entonces, es compartir esa información para que los tomadores de decisiones apoyen el proyecto y se lleve adelante esa medición y esa inversión en biodiversidad. Ujú. Totalmente, Bien. Ignacio. Sí, Castor, perdón. Sí, si queréis complemento un poco la otra perspectiva en nuestro caso, nuestra compañía lo tiene inserido en el ADN y a lo mejor la experiencia que yo os puedo aportar es, nosotros al final, entre comillas, somos una fábrica de retornos que intentamos hacer las cosas bien, como os comentaba. Entonces, esto tiene una consecuencia directa que es en nuestra labor de levantamiento de capital de los inversores, nosotros les explicamos las bondades de los retornos de los proyectos o de las compañías aparejado a los impactos que generamos. Recientemente, bueno, concretamente el día 3 de diciembre, hicimos nuestro Annual General Meeting con todo nuestro pool inversor y les explicamos los retornos de los proyectos y los retornos en materia de impacto. Y lo que os comentaba antes, donde hablábamos que de los tres primeros proyectos, que esa cartera tiene un 71% de rentabilidad media en un periodo de 38 meses y medio y generábamos una disminución de la huella de carbono de un 53%, donde conseguíamos estar por encima, un poquito más del 20% en el índice de circularidad global de los desarrollos, donde conseguíamos estar por encima o generar en torno a un 97% de media de residuos destinados a reciclaje y donde el 97% de los materiales que hemos empleado eran saludables. Estos os cuento los 4 highlights que les hemos compartido y la respuesta ha sido muy positiva, porque al final es, oye, estamos midiendo y estamos monetizando. Y ahora ellos, cuando se enfrentan en la próxima decisión en la que tienen que decidir dónde asignan capital,
ya lo tienen claro. Ante igualdad de rentabilidad, ya saben dónde tienen que invertir. Entonces, os digo que estamos, digamos, transitando del 0 al 1, donde en nuestro caso los inversores ya lo están empezando a asimilar. Con lo cual, respondiendo un poco a cómo esto influye en las tomas de decisiones de las compañías o del capital, ¿no? Este paso había que vencerlo y estamos ahí. Desde luego yo creo, y lo estás explicando muy bien, Castor, es hablar en el lenguaje de la persona a la que te estás dirigiendo, ¿no? Entonces, tú ahora acabas de dar un ejemplo muy claro de cómo hablar un inversor, un director financiero, ¿no? Y traducir esto de la biodiversidad en su lenguaje y en el lenguaje empresarial. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas ya para terminar, si os parece, de Paola de Bosquia, la que nos dice, desde el punto de vista de compensación. ¿Qué se sabe sobre los avances en normativa o instrumentos que permitan a las empresas poder generar los créditos de biodiversidad como una posibilidad dentro de los mercados, tanto obligatorios como voluntarios? No sé si tenéis algún conocimiento acerca de los avances en esta normativa para O los sea, yo créditos puedo de coger el biodiversidad. guante, Carlos, porque justamente Sí. de este tema estuvimos hablando con FSC, con la parte de la certificación, en el cual justamente este tema en relación a los créditos de biodiversidad está habiendo muchas conversaciones al respecto, porque es uno de los temas en los cuales quiere verse, justamente cuando hablamos de la monetización, pues es evidente que el siguiente aspecto va a ser créditos y dividendos. Entonces, en este aspecto Ujú. estamos aún, Paola, en un estadio como muy preliminar. Fíjate que desde distintas organizaciones internacionales, cuando hemos hablado con ellos para hablar de este tema, nos dicen que hay las bases para decir qué es lo que se necesita, qué es, para qué sería beneficioso, pero estamos a años luz como los mercados de compensación voluntaria obligatorio, como es el caso del crédito de carbono. Sí que en este caso de mesas de trabajo activa al respecto, pues hay conversaciones, pero sin que haya una formalización al respecto. Yo creo que justamente como este tema que hablábamos al inicio se está convirtiendo como un tema de agenda para el 2026, va a ir configurando todos esos entornos de trabajo para poder ver cómo avanzar al respecto. Ujú. Muchas gracias, Eva. Paola nos preguntaba también cómo entran los servicios ecosistémicos dentro de todo este aspecto, ¿no? Si se va a proveer de un instrumento único de valoración económica. No sé si sabéis, en esas mesas se ha hablado algo de eso también, no sé si sabéis. Yo, Carlos, si me dejáis en esta pregunta, yo os quiero compartir una acción que nosotros estamos empezando a desarrollar en los últimos 3 meses respecto al instrumento de valoración única. Aquí nosotros creemos que es clave. Al final pensad que los estados financieros de una compañía es clave que están auditados. Entonces, es muy importante tener alineado al ROAC, el régimen de auditores. Entonces, estamos empezando nosotros a movilizar esto porque creemos que necesitamos, ya tenemos el impulso de lo que hablamos, de la regulación normativa que está permeando aguas abajo en los países, y ahora lo que necesitamos es ese regulador que homogeneiza los estados financieros de las compañías, que entiende, que impulse y que se una a esto. Entonces, estamos tocando esta vertical porque creemos firmemente que tienen que ser ellos uno de los agentes que propongan esa valoración, o sea, ese instrumento, digamos, homogéneo para hacerlo. Por lo menos que nos Ujú, ayuden, ¿no? Al resto a definirlo. ujú. Gracias, Castor. No sé si alguien más tiene más información, algún conocimiento, eh, y si no, pues son las 10:59, puntualidad más que británica. Estoy revisando y no veo que haya ninguna pregunta más de los asistentes, así que por mi parte, daros las gracias a los cuatro por compartir con vosotros vuestra experiencia, vuestros conocimientos y vuestro tiempo. Y nada, y a vosotros y a todos, feliz Navidad, que cerremos muy bien el año y nos vemos en el siguiente webinar, que ya será en 2026. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte para Gracias a todos. todos, Gracias, felices gracias a todos, un fiestas. abrazo y feliz Gracias, Navidad. felices fiestas.